Hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 12. Este día vamos a hablar acerca de la oración. Y L. Moody dijo en una ocasión, aquellos hombres que han dejado una huella más profunda aquí en esta tierra maldita por el pecado, son aquellos hombres y mujeres entregados a la oración. Y en esta mañana yo quiero mostrarte 4 funciones de la oración. La primera de ellas, vamos a ver la oración para abrazar la voluntad del Padre. Vamos a ver la oración para liberación de temores, la oración para alabar juntos al Padre y por último la oración venciendo en la guerra espiritual. Obviamente hay más fines en los cuales podemos ver la oración en acción, pero en este capítulo 12 de los Hechos podemos encontrar estas 4 facetas en las cuales actúa la oración. Este sermón yo lo he titulado La oración en acción. Permíteme dirigirnos a Dios, al Padre, en una oración. Oh Dios bendito, queremos aprender a orar como tu Hijo Jesús nos enseñó a través de su palabra. Queremos, Padre, que tú nos des un nuevo sentido acerca de la utilidad de la oración. Ayuda también a que nuestra fe crezca. Ayúdanos a utilizar correctamente la oración y que a través de este pasaje mis hermanos puedan crecer en el conocimiento de esta gran herramienta, esta gran arma que nos has dejado como tu pueblo. Permite, Señor, que tu nombre sea glorificado en este día. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, la primera función que yo quiero que veamos a través de este capítulo 12, vamos a ver una oposición hacia el Evangelio. La palabra de Dios tenía que llegar hasta los fines de la tierra y hemos visto varias persecuciones, varios ataques a la iglesia, pero sin embargo va triunfando a través de cada aquel obstáculo que el enemigo quiere poner. Estamos en esta altura de Hechos capítulo 12, donde ya está a punto de ir hasta lo último de la tierra, pero los discípulos tienen que aprender más acerca del uso de la oración. Entonces la primera función que quiero invitarte a que aprendamos es la oración para abrazar la voluntad del Padre. Dice en Hechos 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lo primero que quiero que entendamos, hermanos, es que Dios es soberano. Dios permite cosas que a nuestro juicio no sería una buena decisión. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar que Dios se va a glorificar en última instancia y que lo va a hacer de una manera poderosa, de una manera que nadie de nosotros hubiera tenido una mejor idea de utilizar a sus hijos para Él llevarse toda la gloria aquí en esta tierra. Dios permite, hermanos, lo primero que menciona este pasaje es que sus hijos sean maltratados. Entonces, debemos de entender que Él permite siempre al enemigo hasta qué límites va a llegar a ejercer presión para hacer negar la fe de ellos. Así lo vimos cuando Pedro fue pedido para ser zarandeado, también en la vida de Job. Y es lo primero que quiero que entendamos. Si debemos de abrazar la voluntad del Padre, no hay mejor manera que en la oración. Eso es una enseñanza que a través de las Escrituras se repite continuamente. Dios, hermanos, pudo haber escogido enviar a uno de los 9 para ser martirizado, para entregar su vida en aras del Evangelio, en aras de su Maestro, pero no fue uno de los 9 discípulos que los vemos siempre como en el círculo secundario íntimo de nuestro Señor Jesús. Sacrificar la vida de uno de sus 3 mejores elementos, de sus 3 mejores discípulos y más allegados, para nosotros hubiera sido una idea no muy sabia. Si nos pusiéramos en el lugar de aquellos cristianos de la primera iglesia que estaba creciendo y madurando,
Si había alguna dificultad, si había algo que tenía que ser aclarado de las enseñanzas de Jesús, obviamente que preferiríamos ir a los 3 discípulos que estuvieron en mayor intimidad con Jesús, aquellos que presenciaron cosas que los 9 no presenciaron. Pero Dios, hermanos, elige tomar la vida de uno de esos 3 discípulos íntimos de Jesús. ¿Por qué no uno de los 9? ¿Por qué no uno de los 70? Sino ¿por qué uno de los 3 principales? Pedro, Jacobo y Juan. Dios permite que la vida de Jacobo termine en estas manos de este gobernador terrible. Herodes era nieto de Herodes el Grande y tanto su padre y como él heredaron esa maldad, eran personas terribles. Y debemos entender, hermanos, que Dios pudo liberar a Jacobo de la muerte. Ya había mostrado sus prodigios, ya había mostrado desde el Antiguo Testamento cómo liberaba a Daniel, a sus amigos, a Elías, a muchas personas. Pero podemos ver, hermanos, que Pedro pudo haber sido liberado el mismo día, según el relato de Hechos capítulo 5. Recordemos que él fue el primer encarcelado cuando empieza a predicar y a confrontar al Sanedrín. En el capítulo 5, versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel del Señor los liberó, pero en este caso a Jacobo no lo hizo. Dios permitió que entregara su vida ahí. Y dice el versículo 4, volviendo a Hechos capítulo 12, 4 y 5, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, esto es a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces vemos esto, hermanos. Está una oposición, una guerra espiritual para que sea detenido el esparcimiento de la palabra de Dios, y ahora Herodes quiere tomar la vida de Pedro, el mayor líder de los discípulos. Por eso dice, los judíos se alegraron porque había destruido a uno de los 3 que tanto daño le habían causado. Ya aquí han pasado quizá unos 12, 14 años y ellos no pueden detener estas enseñanzas que aborrecen los judíos. Pero ante esta situación podemos ver que Dios tenía planes y propósitos de sí conservar la vida de Pedro. Para el gobernador Herodes era el mayor trofeo, quizás ya había conseguido quitarle la vida a Jacobo, uno de los 3 principales, pero también podemos ver que el mejor sistema de guardias que pudo haber puesto Herodes iba a enfrentarse al arma más poderosa de la iglesia. Esto es la oración. Y quiero, hermanos, que consideremos esto. La iglesia oraba como Jesús les enseñó. Debemos de tener muy en cuenta estos primeros creyentes que estaban poniendo en práctica las enseñanzas de los apóstoles. Y por eso podemos ver en Lucas 11, si recordamos en aquella ocasión cuando Él les enseñó a orar, se acercaron los discípulos en una ocasión que lo veían orar intensamente y uno de ellos le dice a Jesús, enséñanos a orar. Seguramente era la primera vez que habían visto una oración tan distinta en contraste a la de los fariseos. Fíjense lo que dicen los primeros 2 versículos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estos discípulos, hermanos, sí fueron
entrenados por estos tres pilares, por los 12 apóstoles, de seguro pasaron bastante tiempo transmitiéndoles lo que más le importaba a Jesús, es que se haga tu voluntad. Establece tu reino aquí en la tierra. Tú sabes la mejor manera en la cual puede suceder. Y hemos visto anteriormente en aquellas oposiciones que se han presentado en los capítulos anteriores, la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Entre más perseguías la iglesia, más se expande el Evangelio. Es una realidad que todos los historiadores, misionólogos, pastores, maestros, teólogos, hemos podido ver que en vez de frenar la obra del Señor, la persecución, al contrario, hace que se esparza más el Evangelio. Entonces Dios decide cuál de sus elementos va a vivir o cuál no. Jacobo, hasta ahí llega su vida. Pedro está en peligro su vida. Y también podemos ver la vida de Juan, el tercer discípulo del círculo íntimo. Su vida fue perseverada hasta que él pasó seguramente los 90 años de vida. Y todo esto detrás de quién va antes o después de otros hijos de Dios a la presencia del Padre, eso depende completamente de Dios. Así que la oración, hermanos, es algo tan básico, algo tan esencial para abrazar la voluntad del Padre. Jesús se los enseñó a sus discípulos también en Getsemaní. Y hermanos, no hay mejor manera que ir de rodillas delante del Padre y en nuestro dolor, en nuestras decisiones difíciles, en parte cuando tenemos que cumplir los padecimientos de Cristo como sus hijos, no hay mejor manera que ir en oración para abrazar la voluntad del Padre. Otra de las funciones que les propongo como segundo punto de este mensaje es que la oración para liberación de temores. Observemos bien qué ocurría con Pedro aquí en el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y aquí vemos qué estaba ocurriendo con Pedro mientras la iglesia estaba orando. Es algo sorprendente porque podemos ver que Pedro tenía una conciencia tranquila. Si él anteriormente había invertido horas para entregar su voluntad al Padre, ya nada le sorprendía. Los primeros creyentes seguramente pasaban bastante tiempo en oración si estaban llenos, investidos por el Espíritu Santo, mayormente los discípulos, los apóstoles que dejó nuestro Señor Jesús. Y quiero que vayamos en Juan para recordar algo que Jesús mismo le había dicho al apóstol Pedro. Yo creo que él encontró resignación para todos sus temores y para el fin de su vida. En el capítulo 21 de Juan, leemos en los versículos 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, hermanos, de seguro recordó estas palabras. Yo decidí seguir a Cristo porque lo que Él hizo para mí no tiene comparación. Los sufrimientos de haber tomado la copa de la ira del Padre no se compara con ningún sufrimiento que yo tenga aquí. Entonces su conciencia estaba tranquila, estaba libre de temores. ¿Y por qué? Porque él podía dormir. Acabamos de leer que el propósito de Herodes era liberarlo justo cuando terminara la Pascua. Y hermanos, yo preguntando a uno de mis maestros del Antiguo Testamento, siempre que hay así algunas dudas en símbolos o cosas, yo le dije, ¿cuántos
días pudieron haber pasado porque se introduce en la semana de los panes y era la Pascua. La Pascua tarda muchos días. Entonces, si hubiera entrado antes de celebrar en este punto de los panes sin levadura, pudo haber durado encerrado a lo mejor unos 8 días. Pero si fue durante esta semana, no precisamente significa que solamente duró una noche en la cárcel. Es probable que se haya durado unos 3 días. Y en esos 3 días él estuvo tranquilo, a tal grado que pudo dormir. Y quiero que leamos algo que el mismo apóstol Pedro escribe años más tarde, en Primera de Pedro 5:7. Cuando nosotros vemos una de sus epístolas que escribe a la iglesia, él ya después de haber atravesado varias experiencias, él con toda autoridad nos dice así, 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pedro estaba tranquilo, hermanos, no estaba agobiado, no estuvo llorando toda la noche, no estuvo temblando, sino que tuvo hasta un sueño profundo, porque llega el ángel y lo que acabamos de leer tiene que tocar a su costado. Hay personas que tienen un sueño ligero, tú nomás les dices, ya levántate, y lo hacen, pero hay personas que cuando tienen sueño más profundo, lo tienes que sangolotear, porque si no, no va a reaccionar. Entonces, este ángel enviado por el Señor tiene que hacer eso. Dios, hermanos, decide sacarlo justo horas antes de su ejecución. Y esta ejecución ya se iba a dar en una hora programada, se iba a enjuiciar al apóstol Pedro y también se iba a ejecutar en frente de una multitud como era la costumbre romana. Y más que nada porque era el trofeo de Herodes. Herodes lo quería congraciarse con los judíos, porque recordemos algo de él. Su persona, tanto sus ancestros, eran una raza israelita contaminada. Entonces nadie quería a estos Herodes que gobernaban al pueblo judío en aquel entonces, cuando fue el imperio romano que los tenía subyugados. Pero de alguna manera vio, ya me puedo congraciar con los judíos. Entonces ahora les voy a destruir al principal líder de la iglesia, aquel que aborrecen los líderes judíos de lo que son las cabezas de este movimiento cristiano que empezaba a crecer. Lo que podemos ver, hermanos, es que mientras la iglesia no dejaba de orar, ellos aún no estaban conscientes de cuándo le iba a liberar a Dios. La iglesia permanecía orando, oraba, no sé, 2, 3, 4 días, estuvo orando por la liberación de Pedro. Pero también, hermanos, yo creo que la misma iglesia también oraba por abrazar la voluntad de Dios. Porque ellos ya sabían anteriormente, habían matado a Esteban, acaban de matar a Jacob. Tal vez también estaban orando por resignación y decir, Dios, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque así, de esa manera, nos enseñaron los 12 apóstoles que oraba Jesús en el Padre Nuestro, lo hizo también en el Getsemaní. La iglesia siempre debe orar, especialmente en tiempos de especial peligro. Eso dice Matthew Henry, un teólogo. Y creo que es una verdadera afirmación, una muy buena afirmación, que en esos momentos de angustia y de dificultad es cuando debemos de derramar nuestro corazón delante de Dios. Quiero que veamos que prosigue aquí en el versículo 9. Dice lo siguiente: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Recuerden, yo les había dicho,
la mejor guardia de aquel entonces, la que había dispuesto Herodes, se presenta a competir contra la oración de la iglesia. ¿Cuál es el resultado? Un ángel lo libera. Las guardias, hermanos, eran guardias de 4 hombres. Entonces, si eran 4 guardias de 4 soldados, habían 16 soldados. Y Dios no mandó un ángel para enfrentar a cada soldado. Un solo ángel basta para destruir hasta toda la humanidad. Entonces, el poder de la oración, hermanos, llega justo horas antes de la ejecución y podemos ver que Herodes había preparado esto de manera en la cual él quería asegurarse que Pedro iba a ser ejecutado terminando la Pascua. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que Pedro había escapado de esto. Nosotros leíamos en el capítulo 5 aquella ocasión donde un ángel también lo saca de la cárcel y va a predicar en el templo, ya había llegado a oídos de Herodes. Entonces, tal vez hasta los mismos judíos le sugirieron, tienes que tomar mayores medidas, porque él ya ha logrado escapar. Era una especie de fakir, a lo mejor lo veían ellos. Entonces Herodes dice, no, con 4 guardias es suficiente. Normalmente a un preso peligroso lo ataban a un soldado, mano con mano. Pero en esta ocasión las medidas son más fuertes y tiene 2 soldados. Pedro estaba durmiendo en medio de ellos y habían otros 2 soldados haciendo guardia en la primera puerta. Y si eran 4 grupos de soldados, se turnaban en la noche para realmente todos estar despiertos. Entonces no había manera en la cual Pedro escapara. Pero este ángel es enviado a liberar a Pedro. Entonces, yo quiero que también consideremos lo siguiente. Dios se glorifica y lo sigue haciendo al hacer estos prodigios. Y de manera práctica, Él involucra a sus ángeles. Porque en Hebreos 1:14 nosotros leemos lo siguiente, también en algunos salmos. Dice así, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando el autor de los Hebreos de los ángeles. Los ángeles están al servicio de Dios y Él los utiliza como instrumento para ministrar a sus hijos. Ministran a Dios, toda la orden que Él les da, los encomienda para bendecir a la iglesia. Y por eso este ángel es enviado. Y lo que podemos ver, hermanos, es que un solo ángel para 16 soldados nos hacen ver que es algo increíble, quizá. Pero ese poder de Dios, esa autoridad que tiene sobre los ángeles, sigue pasando a través de la historia. Yo recuerdo una anécdota que creo que no la he platicado en un sermón a algunos hermanos y a mí me bendice mucho la vida de un hermano en Cristo que es policía. De hecho, me bendicen todos aquellos hijos de Dios que tienen esta profesión. Creo que se necesita mucho de ellos en este trabajo. Y tenía un amigo, el cual en una ocasión, él duró muchos años en la calle, después fue ascendido a un trabajo de oficina, pero mientras estaba en la calle yo a veces le hacía preguntas, oye Omar, ¿cómo le haces para cuando estás en una situación de peligro así, muy candente el panorama? Y tú tienes que entrar en acción si has disparado a las personas, ¿vale? Y así le preguntaba varias cosas y hubo una que me sorprendió mucho y por eso me bendice, porque a veces leemos cosas espectaculares en libros, en historias que alguien le contó a otro y a otro y luego te la cuentan a ti, pero a mí me bendice porque era mi amigo con el cual conviví muchos años en la Unión de Jóvenes y él me dijo una ocasión, mira, yo a veces cuando estás solo y no tienes compañero, pues tienes que ir a una misión, un reporte donde hay algo, ¿no?, de violencia. Entonces siempre me regañaban mis compañeros porque me decían, Omar, no andes haciendo
cosas sin que nosotros lleguemos. Vas a exponer tu vida, estás en peligro si quieres actuar tú solo. Y me dijo, y es que a veces no lo podía evitar, ver. Por ejemplo, hubo un día en que nos marcan de un reporte en una colonia de la periferia y dicen, hay un señor que está golpeando muy fuerte a su esposa. Entonces yo llegué y efectivamente era un hombre muy grande de estatura, un hombre yo creo de los más grandes que he podido ver yo, y tenía un cuchillo muy grande en la mano, y a su esposa ya la había golpeado, ya estaba muy, muy golpeada. Entonces dije, yo no puedo esperar a los refuerzos. Entonces actuó mi amigo y dice, simplemente le dije, oye, déjala, vengo para arrestarte. Y aquel hombre lo voltea a ver y empieza a bajar así el cuchillo y se pone bien blandito a que lo espose. Entonces, cuando llegan sus compañeros, los demás policías, los refuerzos, otra vez lo regañan. Y es que a mi amigo es de una estatura bajita, es una estatura promedio del chihuahuense, baja. Entonces, hasta tiene una voz no muy gruesa, no muy masculina, sino que tú dices, ¿cómo es posible que un hombre tan grande estaba un poco alcoholizado, por lo que me platica, se pone en esa actitud de sometimiento? Y bueno, están todos los amigos regañándole, no, mira, pues estás en peligro. Y pues es que si no actuó, ya estaba a punto de matar a la señora. Total, lo subí a la patrulla, me dice, y cuando arranco y voy en el camino manejando, me dice este señor, oye, ¿dónde están tus compañeros? ¿Cuáles compañeros? Pues tus dos amigos que vinieron contigo cuando me arrestaste. Y él dice, no, me quedé pensando, a ver, pues de qué está hablando este señor, pero comprendí que fueron ángeles. Porque este hombre dice, como que le siguió el rollo, ¿y qué tienen mis compañeros? Pues es que yo nunca había visto hombres más grandes que yo. Ellos venían a tu lado, ¿dónde están? Ya no los ven. Y me dijo, esa es una de las mayores experiencias donde yo he visto el cuidado de Dios. Entonces, hice un paréntesis algo largo, pero es que quiero que entiendan, hermanos, que el poder de Dios a través de sus ángeles para ministrar a sus hijos es real hoy en día. Nosotros vimos cómo liberó a Pedro este ángel, y muchos pueden especular muchas cosas, pero aquí está diciendo, Dios abrió las puertas. Pedro estaba durmiendo y se caen las cadenas. Los hombres no retienen a Pedro. Cualquiera puede especular y decir, no, se me hace que era alguien que sobornó a los soldados, y típicas conclusiones de teólogos liberalistas, pero nosotros creemos un Dios real, poderoso. La oración para liberar temores. Si tú y yo tuviéramos esa convicción de que Dios puede enviar a sus ángeles a nuestro servicio, nuestros temores serían a un lado. Incluso si no nos mandara, si ya hemos orado para abrazar la voluntad de Dios y vamos a tener que ser maltratados, incluso llamados a la presencia de Dios, no vamos a tener temores. Es un arma poderosísima la oración. Quiero que veamos también lo siguiente, la oración para alabar juntos al Padre. Tercer punto de este sermón, en el versículo 12 y 14 dice, habiendo considerado esto, cuando ya Pedro sale de la cárcel, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces parece un lugar, parece que este lugar de reunión era algo usual, el primer lugar que dijo Pedro, si ya estoy libre, ¿a dónde voy? A esta casa donde se reúne la iglesia. Yo creo que era una casa grande porque tenía patio y había una guardia, en este caso esta muchacha llamada Rode. Podemos ver que él va a ver a la iglesia, donde estaban también, yo creo que líderes, y estaban orando por él. Pero lo interesante, hermanos, es que esta mujer, esta muchacha, se sorprende y estaba tan feliz porque ella ya sabía, estamos orando por Pedro para que sea liberado, para que se haga la voluntad de Dios. Entonces, de la emoción, deja a Pedro afuera
Ellos reconocían la voz, o sea, tanto tiempo conociendo, conviviendo con el apóstol Pedro, y Pedro está afuera. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los que estuvieron ahí con ella? ¿Estás loca? No te creemos, esto es imposible. Rode supo que la oración respondía, y nada le quitó esas ganas de insistir, aunque entró en un shock emocional y estaba gozosa. Por eso deja a Pedro fuera, va y les comparte con gozo esa noticia a los creyentes. Se fijan, hermanos, la oración para alabar juntos al Padre. Ella desde ese momento estaba glorificando a Dios, seguramente en su mente, su corazón, la manera de actuar, ese gozo inexplicable era primeramente para darle la honra y gloria a Dios. Cuando nosotros vamos en el capítulo 22 de Lucas, también recordemos lo siguiente. Ya al final de la vida de Jesús, él dijo lo siguiente, ocurrió esto en el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren que no entren en tentación. Esto es en el Getsemaní. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Podemos ver, yo sí me imagino aquí así estaba orando esta iglesia, con tanta intensidad. De hecho, en otras traducciones se entiende también esta intensidad en el versículo 5, como leímos primeramente en el capítulo 12 de Hechos. Aquí en la Reina Valera dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero en el original hay palabras griegas que dan a entender también intensidad. Ellos también seguramente conforme avanzaba el tiempo también crecía su agonía porque ya estaban a horas de ejecutar a Pedro. Y Rode dijo, ya recibimos la respuesta de Dios. Él fue liberado. Estábamos hablando de que posiblemente iba a tomar la copa que acababa de beber Jacobo. Pero no es así. Ella les comparte gozoso esto. Y la respuesta de ellos la vemos en el versículo 15. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Se cree que es una superstición de los judíos donde decían, tu ángel de la guarda, tu espíritu también a veces está cerca de ti, te puede manifestar tal vez. Y ellos dijeron, a lo mejor eso es lo que está pasando. Y dice también en el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y aquí ocurre algo también que debemos de recalcar. Si estamos hablando que la oración te lleva a adorar, a alabar a Dios de manera conjunta, es que bendice la oración entre iglesia. Obviamente la oración personal es de gran beneficio para el creyente, pero también en conjunto con los hermanos. Si todos están orando con un mismo sentir, la oración es poderosa. Y si se recibe una respuesta, también entre todos deben de glorificar. Esta palabra de que quedaron atónitos es que vieron, ahora ya todos pudieron constatar la respuesta de ellos. Que no lo hice, Lucas no escribió detalles de qué más ocurrió ahí, porque seguramente Pedro estuvo platicando paso por paso y él da la gloria a Dios, dice, el Señor empezó, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y desde que entra, yo creo que ellos estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios, porque dijeron, no le creíamos a Rode, pero ya te vimos y esa es la respuesta que tanto orábamos.
A tal grado eran las alabanzas de ellos, hermanos, que Pedro no podía hablar hasta que les dice, ya, ya, cálmense. Él les hizo la señal con la mano y empieza a narrarles. Es de gran bendición, hermanos, cuando traemos como iglesia un mismo sentir en medio de la dificultad y Dios derrama bendición al enviar su respuesta, sea cual sea. Pero como nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y también tenemos emociones, cuando contesta de manera positiva, podemos estallar en alabanza. Si contesta de manera negativa y Pedro hubiera sido enjuiciado y ejecutado, también seguramente la iglesia, al haber entregado su voluntad a Dios, haber abrazado esa voluntad, hubiera respondido en adoración como lo hizo Job. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hermanos, la iglesia, yo veo aquí que se une a los designios de Dios. Por esta ocasión Pedro fue liberado de la muerte. Vayamos al último punto, otra función de la oración. Si ya vemos que la oración nos ayuda a abrazar la voluntad de Dios, nos libera de temores, nos ayuda a tener una alabanza en conjunto con nuestros hermanos. También la oración, hermanos, hace lo siguiente, la oración venciendo en la guerra espiritual. Todo este capítulo no perdamos de vista el contexto inmediato, el contexto general de hechos, que es extender el Evangelio. Y siempre hay una guerra espiritual. El Espíritu Santo está bendiciendo a la iglesia, los está dotando de fe, de armas, de denuedo para compartir el Evangelio, pero la lucha siempre va a estar ahí. Y la oración, hermanos, vence en la guerra espiritual. Lo último que vamos a ver en el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Podemos ver, hermanos, que Roma daba el mismo castigo a aquellos soldados que se les había escapado algún reo que tenía la sentencia de muerte. Entonces, se te perdió este soldado que tenía esta sentencia, tú la vas a pagar por él. Y es lo que hace Herodes, enfurecido, y al no darles explicación de qué pasó, obviamente son ejecutados en ese mismo día. En el versículo 20 y 21 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro. Continúa la historia con este gobernador que se oponía al evangelio. Estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribuno y les arengó. ¿Qué estaba pasando aquí? Herodes estaba enojado, yo creo ya son días después, o mientras ocurre todo esto, no tenía buena relación con Tiro y Sidón, unas ciudades costeras, las cuales dependían mucho una de la otra, en cierta manera eran independientes, pero dependían más de Galilea. El gobernador Herodes, por alguna razón, pues estaban enemistados y eso ya les estaba causando estragos a estas dos ciudades, Tiro y Sidón. Entonces ellos sobornan, hacen todo lo posible para que el camarero, se le menciona aquí en la Valera, algunos comentaristas dicen era el tesorero, en fin, era alguien muy de confianza de Herodes. Entonces ellos llegan a través de él y dicen, consíguenos una audiencia, ayúdanos a que todo esto se solucione. Y yo creo llega esa audiencia y Herodes empieza a dar un gran discurso. Eso significa la palabra que usa aquí, arengaba. Entonces a la multitud, a sus súbditos, como todo político, pues están en un meeting y ellos son muy buenos para hablar, pero debemos de entender lo siguiente. Josefo menciona que este vestido de ropas reales estaba hecho de plata. Y también él, como historiador, menciona que estaba recibiendo alabanzas.
Y todas esas alabanzas, obviamente, pues él las aceptaba con mucho gusto, alimentaban su ego, su orgullo. Por eso les daba un discurso no fue un diálogo. Él no estaba platicando con ellos, sino que él empieza a preparar a la multitud para que ellos respondan de la siguiente manera. Fíjate lo que dice el versículo 22. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Todo esto lo provocó Herodes. Desde su vestidura, desde su discurso, ellos dijeron, voz de Dios, voz de hombre y no de Dios. Y voz de Dios y no de hombre. Entonces él conduce a la multitud para que lo consideraran como un Dios. Tú eres el Dios. No queremos escuchar a los hombres. Y él le roba la gloria a Dios. Por eso ocurre lo siguiente. Un día, perdón, en el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquí, hermanos, el historiador Josefo también dice que Herodes tuvo un dolor muy fuerte de estómago, el cual le duró 5 días y murió. Algunos doctores dicen que pudo haber sido una especie de muchas lombrices en el vientre, parásitos posibles, que llevaron a la muerte a este gobernador. Y hermanos, aquí estamos viendo la gloria de Dios. Él se está glorificando. Él es el único que toma venganza para aquellos que le roban su gloria y le da esta sentencia de muerte a Josefo. Una muerte terrible a Josefo, a Herodes. Josefo es el historiador judío que nos deja estos relatos, los cuales concuerdan mucho con el historiador de Lucas. Tanto Josefo como Lucas dicen, ocurrió esa audiencia. Herodes estaba vestido de manera espléndida, lo dice Lucas. Josefo dice, un vestido de plata. Y también dicen que a partir de ese día en el cual le roba la gloria a Dios, los dos concuerdan que muere. Entonces podemos ver, hermanos, que el resultado de todo esto es que Dios venga la vida de sus hijos, los mártires. Él no se queda con los brazos cruzados y eso hace que el Evangelio siga floreciendo. Leamos por último el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Crecía, les digo, al igual que sucedió con Esteban. Había muerto Jacobo y Dios en su soberanía también utilizó esa muerte, esa sangre de los mártires para que siguiera el avivamiento y se extendiera el Evangelio hasta lo último de la tierra. También podemos ver que para nada la iglesia retrocede, sino que aunque siguen las amenazas, la iglesia sigue firme. La oración, hermanos, vence en la guerra espiritual. Y es algo que enseña el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Dice los versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo mismo que pasó en este día. Aquellas armas que tiene el creyente no son carnales, no son algo que podemos ver con nuestros ojos físicos, sino espirituales. No se relata que ningún soldado vio a este ángel liberando a Pedro. Y también Herodes quiso robarle la gloria a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre?
también Dios actúa, porque hay altivez en el hombre y Dios se encarga de humillarlo, a tal grado que venga la muerte de sus hijos los mártires, y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso tiene efecto de la manera en la cual también bendice. Si queremos que el Evangelio se esparza y que más mentes, más almas vengan rendidos a sus pies para verle como soberano, la oración del creyente participa mucho para que Dios cumpla, para que Dios ejecute sus planes soberanos. De hecho, Él siempre va a estar actuando, siempre va a triunfar, y en nosotros está unirnos en oración a esos designios que Él tiene. Abrazar su voluntad cuando va a decidir matar a alguno de sus hijos, ser maltratados o simplemente liberados. Yo quiero, hermanos, que también empecemos a aplicar algo de este mensaje. Quiero que pienses, tanto tú y como yo, qué tan intensa es nuestra oración cuando nos dirigimos al Padre. ¿Será igual de intensa que estos hombres? Obviamente el panorama puede ser distinto, pero todos, hermanos, somos llamados a orar como Jesús nos enseñó en su palabra. También, hermano, quiero que consideremos esto. No nos olvidemos que siempre tendremos sufrimientos y que Dios designa el fin de nuestra vida. En estos momentos, aunque la aplicación del sermón podemos pensar en muchas cosas, yo quiero proponerte lo siguiente. Hay hermanos que están afligidos por esta enfermedad y los designios de Dios es que tal vez mueras tú o muera este familiar. Y así ocurrió con los pastores. Se dice que ya a nivel nacional han muerto más de 700 pastores. Entonces uno tal vez se pudiera preguntar por qué se lleva la vida de los siervos de Dios y las iglesias que han, en cierta manera, desamparado. No lo sabemos, hermanos. Dios tiene sus propósitos. Nosotros los comprendemos, pero Dios es más sabio que nosotros. Apenas la semana pasada recibimos la noticia de un pastor cercano que ha interactuado mucho con nuestras iglesias. Falleció, fue llamado a la presencia de Dios por esta enfermedad del virus, del coronavirus. Y también ya está pasando en familiares, en amigos, en hermanos cercanos. Y podemos ver que algunos pueden decir, ¿por qué se enfermó él? ¿Por qué falleció él? En esos momentos de aflicción debemos de usar la oración para abrazar la voluntad del Padre, para que nos libere de nuestros temores y también para que su nombre sea exaltado. También para alabar juntos a Dios, porque en cualquier congregación, cuando alguien se contagia y empieza a tener síntomas, nosotros tenemos empatía y los verdaderos hijos de Dios apoyamos en oración a estas familias, como ocurrió en nosotros mismos como congregación. Así que la oración, hermanos, es la mejor arma, el mejor recurso de gracia que tenemos para estar tranquilos, para someter nuestra voluntad a Dios, porque tal vez algunos nosotros podemos sobrevivir, algunos no a este coronavirus, pero debemos de entender que los designios de Dios son perfectos y Él nos llama cuando Él quiera a su presencia. Siempre, hermanos, debemos de recordar, por último, que la oración es a través de Jesús. Él es el único mediador entre nosotros y el Padre. Y mayormente oremos para que su reino sea extendido y toda la gloria sea para Dios. No oremos de manera egoísta y decir, yo quiero que se sane uno de mis familiares, mi esposa, mi hijo, mi padre. Debemos de tener mayor en cuenta que Dios se ha glorificado, que el Evangelio se extienda. Yo no sé, pero Dios hasta eso puede utilizar en la manera en la cual nosotros participamos en sus designios y abrazamos su voluntad. Oremos. Padre nuestro, gracias por haber traído este mensaje. Gracias porque nos recuerdas que la oración es poderosa.
Ayúdanos, Padre, a orar intensamente como lo hicieron tu iglesia en esos momentos difíciles, porque también estamos en unos momentos difíciles ahora. Y más que nada, también necesitamos tener en mente que el fin de orar y someternos a tu voluntad es para que tu reino sea extendido, como ocurrió aquí en los hechos. Nadie podía detener a tu palabra. Queremos que así sea, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.